Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo. Has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. El cielo proclama tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los ángeles. ¿Quién sobre las nubes se compara a Dios? ¿Quién como el Señor entre los seres divinos? Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día. Tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria a tibi, Domine. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba, confirmando la palabra con las señales que los acompañaban.
Verbum Domini. It was this past month, March, Fue este mes pasado, marzo del 2012, that que un sacerdote de Downey, en California, el padre John Higgins, received a call to come to recibió un llamado para ir al hospital someone was dying. porque se estaba muriendo alguien. About 10 minutes away, and he 10 minutos de distancia estaba él se apuró para llegar al hospital y cuando llegó, who he knew well, and la enfermera que él conocía muy bien de emergencias, porque era una parroquiana de él, Father John dijo: padre, lo siento mucho, late. usted llegó demasiado tarde, él se acaba de ir. She had a lot of compassion, he said, but Sentía mucha compasión y comprendió que llegó tan pronto como they pudo. were removing wires, Estaban quitando alambres de un hombre mayor wearing a y me di cuenta de que él tenía un escapulario marrón, uno de tela. reached and said, he's wearing an old-fashioned. Llegué a él y dije: tenía puesto un When escapulario. I touched it, Cuando lo toqué, there was a beep from a monitor. había un monitor que tenía un sonido Nurse Ann said, y otro más. "Do." Y la enfermera le dijo: ¿qué hizo usted? Y él dijo: nada. Así que volvieron a reconectar los cables y pidieron ayuda. Los paramédicos estuvieron con la boca abierta. El paciente abrió sus ojos y dijo con acento irlandés: ah, qué bueno, padre, he estado esperándolo, quiero confesarme. I nearly fell over. Por poco me caigo, dijo. Yo no había hecho nada más que tocar su escapulario. Y los siguientes estaban trabajando. ¿Qué pasó? Es que no llegó a la confesión, pero le di una absolución de emergencia cuando trabajaban sobre él. Yo le pregunté a uno de los paramédicos y me preguntaron, For confession and told me el hombre vino un par de semanas más tarde, me dijo que el médico no pudo entender y tuvo que romper el certificado de función que ya había llenado. had come to see him in the Los paramédicos habían venido a verlo a él en el hospital y habían mostrado sus notas. En la parte de abajo de la nota habían notado la hora de su muerte y habían añadido: fue traído a la vida por Dios. Father John Higgins, El padre John Higgins California. en Downey, California. Today we celebrate Hoy celebramos la fiesta del evangelista San Marcos. San Marcos escribió al comienzo fue que su evangelio, y comenzó el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. This is a summary of what he Y este es un resumen de lo que él dirá en su Son of God. In fact, evangelio, que es el Hijo de Dios Jesús. Él es el que registró las palabras del centurión que dijo: verdaderamente crucifixion truly en la crucifixión del Señor, was the Son of esto, God. este era el Hijo de Dios. Today's gospel Y en el evangelio del día de hoy escuchamos estas palabras, algo que Marcos mismo tuvo que haber visto con sus propios ojos, porque él fue un gran ayudante a principios de la iglesia. Él era un acompañante, pero escribió esto: el Señor Jesús, tras hablar con él, había sido llevado al cielo y tomó su asiento a la derecha del Señor. Pero luego predicaron por todas partes mientras obraba con ellos él, y confirmó la palabra por medio de signos que lo acompañaban. accompanying signs have always Por lo tanto, estos signos siempre han acompañado la prédica del Evangelio. Sin embargo, fue algo que Marcos tiene que haber as I said, he was a great atestiguado church. We heard de primera mano. Él fue un gran ayudante. San Pablo, San Pedro, mejor dicho, su primera carta, dijo lo siguiente: los escogidos en Babilonia my son. envían sus saludos, como lo hizo Marcos. Fue un gran ayudante para Pablo, Bernabé y San Pedro. San Jerónimo en el siglo V escribió lo siguiente: The disciple Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, escribió su evangelio a petición de los hermanos que vivían en Roma, de acuerdo con lo que él había escuchado a Pedro predicar. Pedro mismo, habiendo escuchado esto, lo aprobó con su autoridad para ser leído en la iglesia. You know, the first missionary journey of
el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, solían tomar junto a ellos a Juan. Marcos era su nombre romano, Juan era su nombre judío. Ambos eran tomados por costumbre los dos nombres. Pablo y Bernabé, Juan y Bernabé fueron a la isla de Chipre primeramente, y a medida que Pablo y Bernabé viajaban de regreso, o mejor dicho, a la parte principal de Europa, Marcos se retiró en ese momento y Pablo no se sentía contento con ello. Más tarde, cuando fue a un segundo viaje misionero para volver a visitar a esos nuevos cristianos que habían sido fundados, Bernabé quería tomar a su primo Marcos otra vez. Pablo objetó, dijo que no. Había un desacuerdo entre ellos, así que Bernabé entonces y Marcos irían a la isla de Chipre y Pablo y Silas irían a Siria, a la parte principal del continente, para proclamar el Evangelio. Vemos más tarde que ellos serían reconciliados porque Pablo mismo en su carta a los colosenses dijo que su compañero de trabajo era Marcos y le pidió a Marcos que trajera junto a él porque podía ser de gran ayuda para mí. Por lo tanto, vemos que Marcos, pese a que a consecuencia de una debilidad descontinuó ese primer viaje misionero, con gran fervor volvió de una forma nueva, ayudando a Pedro como traductor, viajando por todas partes, traduciendo el arameo y cirenaico a otros idiomas para poder comprenderlos ellos, y haciendo todo eso para ayudar también Pablo en la diseminación de la iglesia a principios. Así que yo creo que eso nos enseña una lección también, que todos somos débiles, y San Pedro, que él mismo había caído fuera de la debilidad y tenía a Marcos para ayudarle con su propia obra. Escuchamos en su primera lectura del día de hoy: vístete, dice, de humildad en tus negocios los unos con los otros, porque Dios odia a uno que no es humilde. Así que humíllate para que pueda Dios engrandecerte. 3 veces menciona la palabra humildad en un par de oraciones, y es en esta conciencia de que somos débiles. No nos sorprende a nuestra debilidad, y también comprendamos el poder de Dios, porque Él puede utilizar instrumentos débiles para mejorar el Evangelio o acompañarlo, y a consecuencia de ello, el Espíritu está detrás del Evangelio, en la palabra del Evangelio, que fue algo escrito por la inspiración del Espíritu Santo. Marcos tenía que haber visto a Pedro predicar mucho, e inspirado por el propio Espíritu Santo, todo lo marcó que fue necesario para nuestra salvación, que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, nos enseña a todos también que esta obra para la diseminación del Evangelio es algo que vale la pena nuestra vida. Hay una tradición de Jerónimo que ve como historiador que Marcos fundó la iglesia en Alejandría, y fue allí que él fue martirizado, cerca de Alejandría, en el siglo IX, a consecuencia de que las reliquias de San Marcos serían perdidas, que fueron transferidas a Venecia, donde hay una hermosa basílica que fue construida para guardar las reliquias de San Marcos. En el Magnificat hay una transferencia hermosa y de cómo fueron traídos las reliquias allí. Pidámosle a San Marcos que nos ayude a hacer la colecta de hoy. Oh Dios, tú que le criaste permitiste conceder el predicar el Evangelio, y que podamos nosotros seguirle fielmente en los pasos de Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un Dios por los siglos de los siglos. Amén.